o crudo como se le dice, no es una sustancia compuesta por sedimentos de origen orgánico acumulados por millones de años, es decir, sustancia fósil no renovable, como se les dice. Esa es otra más de las grandes mentiras que el cabal le dice a la humanidad, con el fin de seguir explotándolos. No escasea y es autorrenovable por sus procesos internos del planeta. El petróleo sí es un hidrocarburo, en la manera de que está constituido principalmente de átomos de hidrógeno y de carbono, pero no es de origen estrictamente orgánico. Es un mineral líquido que es producido por la Tierra por un proceso de transmutación química. Esto está basado en la acumulación progresiva de propiedades escalares magnéticas, es decir, que están presentes en varios planos existenciales simultáneamente, en el medio base que es el agua de mar principalmente. El agua se autoioniza cuando es sometida a velocidades superiores a los 200 metros por segundo y cuando es sometida a presiones en exceso de 1100 bar o unidades de barómetro o 15.954 psi. Empieza a transmutar sus propiedades como agua al perder su composición de oxígeno y cambiarlo por átomos de carbono presentes dentro de la corteza terrestre que se adherirán al hidrógeno ionizado. El mismo movimiento, los vórtices electromagnéticos intraterrenos del magma y del mismo goo negro proporcionan la base de flujo energético para la transmutación. El agua pierde su composición de hidrógeno-oxígeno al desechar su componente de oxígeno y cambiarlo con el carbono, presente en todos lados y en abundancia, combinándolo con el hidrógeno, formando nuevas moléculas transmutadas, lo que da lugar a hidrocarburo. Si el mismo proceso continúa aún más, se concentrará el hidrocarburo, tornándose negro, y los efectos de la transmutación escalar comenzarán a formar cristales de petróleo, y en su centro geométrico de ellos se comenzará a formar antimateria, dando lugar ahora al goo negro. Usando palabras más sencillas, sucede este proceso. El agua está a gran presión en el fondo marino por la simple acumulación de su propio peso. Esta agua ahí no está contenida como en un recipiente hermético. El agua se filtra por su alta presión a través de todas las fisuras, grietas y separaciones entre las placas del subsuelo en el fondo del mar, especialmente en los puntos más profundos del océano, en donde hay separación de placas tectónicas mayores. El agua, a presión, entra entre las capas intraterrenas, llenando todo su espacio disponible, muchas veces desplazando a presión otras sustancias presentes. La misma agua después funciona a manera de lubricante, filtrando el desplazamiento de las placas terrestres, tanto grandes como menores, y pequeñas, puesto que éstas están siempre cambiando y moviéndose día a día. Al moverse las placas, estas aplastan y desplazan el agua a través de las grilletas a gran presión y a gran velocidad, a efecto de jeringa. El agua está ahí sujeta a enorme presión, mucho más que en el fondo marino. Hablamos de presiones en exceso de 20.000 psi. A presiones así, su velocidad de movimiento es enorme, excediendo los 500 metros por segundo. A esta velocidad y bajo esa presión, el agua pierde sus propiedades y al básicamente entrar en ebullición, sin poder expandirse por la gigantesca presión, el hidrógeno del agua se separa del oxígeno produciendo un enorme calor. El hidrógeno en exceso, el liberado del oxígeno, se combina químicamente con el carbono, que es casi omnipresente y tiene como prioridad el adherirse a casi todo. Ya en forma separada se generan 2 veces más moléculas de hidrógeno que de oxígeno. La liberación de carbono y su fusión química con el hidrógeno se ve favorecido por las altas temperaturas y presiones presentes, formando hidrocarburos como el petróleo y también formando como productos secundarios gases como gas natural, metano y etano. Aquí la ciencia aceptada dice que el carbono es proporcionado por elementos orgánicos provenientes de la descomposición natural de seres vivos, nombre combustibles fósiles. Pero en estas cantidades y a estas profundidades, en exceso de los 10.000 metros de profundidad,
eso carece totalmente de veracidad, puesto que el carbono se encuentra presente en grandes cantidades en forma mineral, dentro de la corteza terrestre, y de casi todos los planetas, siendo este su elemento más abundante. Lo que forma el petróleo es el agua, principalmente agua de mar, combinado con el carbono presente dentro de la corteza terrestre o planetaria. Es inagotable. Un manto petrolífero o cavidad conteniendo petróleo se podrá vaciar temporalmente, solo para volver a ser llenado nuevamente y de forma natural poco tiempo después.